es una presentación de la Universidad Tecnológica, UTEC. Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa, última edición central de este 2020, ya todos preparados para recibir un nuevo año, el 2021. Y con estos motivos de estas celebraciones, varios servicios en nuestro país se vieron afectados por la celebración de fin de año. Se espera que los servicios de transporte urbano comiencen a mermar a partir de las 19:30. Cabe recordar que, a diferencia de Navidad, este 1 de enero no hay servicio de transporte por ser el Día de estos trabajadores. Las salidas se retomarán con los nocturnos de este viernes. En lo que respecta a los ómnibus interdepartamentales, a partir de las 21 horas de este 31 dejarán de circular. De todas formas, depende de cada empresa las frecuencias y horarios. Los taxis trabajarán el 31 y el 1, pero en función de la demanda. En lo que respecta a los shoppings, trabajan este día 31 hasta las 3 de la tarde y no abren sus puertas el 1 de enero. Las oficinas de la Intendencia de Montevideo ya están cerradas, al igual que las policlínicas. La limpieza se hará en 2 turnos, primero entre las 6 de la mañana y el mediodía y luego de las 12:30 a las 18:30. Este 1 de enero solo funcionará el servicio de pluma, que se encarga de colocar en su lugar los contenedores que están volcados. Además, empresas contratadas se encargarán del levante de los residuos en el entorno de los contenedores. En lo que respecta a los cementerios, este 1 de enero estarán abiertos entre las 9 de la mañana y las 14 horas. Y se vivió un intenso movimiento aquí en la capital del país y también en varios puntos del Uruguay con motivo de las compras para las celebraciones de esta noche de fin de año. ¿Qué va a llevar? Y a ver si encontramos lechón todavía. ¿Lechón? Si queda... ¿Ya hecho o para hacer? No, hecho. Hecho. Sí. ¿Ensalada rusa? Ensalada rusa, alguna cosa de eso. ¿Son muchos no? No, somos 7 nomás en casa. Lechón frío, ¿no? Sí, frío. ¿Y si queda para mañana mejor? Sí, queda para mañana mucho mejor. ¿Pero qué llevamos hoy? ¿Corderito asado? No, un lechón pronto. Ya pronto. Un pedacito, ¿no? Y un pulpón para el primero. Está bien. ¿Todos los años se elige lo mismo? Más o menos, sí, parecido, sí. Se necesita hacer fuego, ya comprado. Sí, fuego hay que hacer siempre, ¿no? Es sagrado. Pero somos 4 nomás. Buen día. Bueno, ¿qué va a llevar? Y nosotros vamos a llevar un lechoncito. Uy, qué lindo. ¿Para cuántos? Para 10 personas. ¿Quién lo va a asar? Me lo va a hacer mi suegro. ¿Tu suegro? Sí. ¿Vos lo vas a ayudar? Sí. Sí, claro. Vamos a estar ahí. Lleva horas, ¿eh? Lleva horas. Ya se tiene el fuego pronto, ya lo llevamos y ya la... Tempranito nomás. ¿Suelen siempre llevar lechón a esta altura del año? Sí, siempre compramos acá. Yo voy a llevar un poquito de cordero. ¿Ya hecho? No, lo voy a hacer yo. ¿Lo va a hacer? ¿Cómo lo hace? ¿Al horno? Al horno. Pero mire usted, es diferente que la brasa. ¿Queda rico? Sí. ¿Cuántas horas lleva? Y más o menos 2 horas. ¿2 horitas? Sí, 2 horitas, sí. ¿Y qué le pone? ¿Condimento? Condimento, todo. Yo condimentarlo todo a temprano. Ensaladita rusa. Ensalada rusa y ensalada de verde. Y que sea un buen año que viene. Y ahí si Dios quiere, que Dios quiere para todo el mundo. ¿Qué lleva la gente más? ¿Cordero, lechón, asado? Variado. Antiguamente se llevaba mucho lechón para el año nuevo. Hoy cambió, la gente le gusta más la carne, come más el asado. Mucha gente llevando lechón ya pronto, ya hecho. Ya pronto, sí. La gente busca más práctico. ¿Cuánto el kilo está el lechón? El cocido nosotros lo tenemos a 425 pesos, está muy en cuenta, por eso mismo camina mucho. ¿Y el otro para asar? Para asar son lechones mucho más pequeñitos, 330 el kilo. ¿Cómo está comparada la venta de este año con el otro, con el anterior? Evidentemente cambió, ¿no? Cambió, es menor, pero se trata. Todos estamos conscientes que este país en este año bajó mucho y bueno, pero no es culpa de nosotros, no es culpa de nadie. Es algo mundial que está pasando hoy por hoy. ¿Qué recomendás para esta noche? Que se queden en casa, tranquilitos, poquita gente, porque está bravo. ¿Y para comer? ¿Qué sugerís? Para las brasas. Hoy algo livianito y que pegue mejor al mediodía, que cae mejor la comida.
Y nos vamos ahora a lo que ocurrió en la terminal de Tres Cruces, porque hubo también allí intenso movimiento de todos los uruguayos y algunos turistas también que se dirigían al interior del país. Piriápolis. ¿Por unos días? Nada más fin de año y año nuevo. ¿Sí? ¿Hay familia? Sí, con amigos, con amigos. ¿Cómo le va, señora? Hola, buenos días. ¿Para dónde va? Para Maldonado. ¿Familia ya? Familia, mis padres. ¿Cuántos días? Mi nieta. Y una semana. Más o menos. Pero un fin de año diferente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Le ha costado conseguir pasaje, no? No, lo saqué hace una semana. Una semana. Con anticipación. ¿Para dónde? Sauce de Portezuelo. ¿Para pasar la fiesta? Sí, vacaciones. Bien, bueno, con los cuidados necesarios, ¿no? Sí, por supuesto, siempre. ¿Cuándo vuelves? El 11. El 11. ¿Te costó conseguir pasaje o no hubo problema? Saqué el lunes. ¿Sacaste el lunes? Sí, ya quedaban pocos. Para Piriápolis. ¿Para Piriápolis? ¿A pasar el fin de año? Sí, a pasar en familia, nomás tranqui. ¿Con quién vas? Con ella y los viejos de ella. Van separados, ¿no? Por el tema de los asientos, el aforo, ¿no? Sí, obvio, sí. ¿No está bien? Sí, no, está perfecto. ¿Te costó conseguir pasaje? No tengo idea porque fue ella la que sacó, pero estuvimos... ¿Te costó conseguir? Más o menos. Más o menos. ¿Por cuántos días van? No sabemos. Bueno, señora, buen día. Hola. Bueno, ¿para dónde va? Voy a estas Salinas. Ah, cerquita. Sí, cerquita, pero... ¿Para la fiesta? Claro, pero tomé un ómnibus de estos para ir más ¿Te protegida. costó conseguir pasaje? No, la verdad que no. Gas. Hola, a Maldonado. ¿A Maldonado? Sí, voy a la casa de mis suegros. Mirá. Sí, está mi mujer ahí dejando la maleta. Bueno, con las precauciones del caso, ¿no? Sí, claro, como siempre. ¿Por cuántos días vas? Y me vuelvo el 3. Viajan separados, ¿no? Sí, nos Mejor. tocó asiento de por medio. ¿Está bien? Sí, está bien, sí. Continuamos allí en la terminal porque quien habló fue el jefe de la torre de control. Hablamos de Pablo Sarabi, quien habló y dio detalles de este intenso movimiento que se registró durante toda la jornada de este jueves. Quedando muy bien, es un movimiento en cuanto a la cantidad de ómnibus que están pasando por la terminal, un movimiento bastante elevado para lo que veníamos teniendo en días anteriores. Un movimiento prácticamente igual al del 23 y 24 de diciembre, o sea, de la Navidad, y apenas un 10% menos que en el mismo periodo del año pasado. En cantidad de coches. Eso es en lo que refiere a cantidad de coches. Ahora, en lo que es cantidad de pasajeros, recordando que el aforo de las unidades fue reducido a menos de la mitad por el Ministerio de Transporte desde hace unos días atrás. La cantidad de pasajeros evidentemente es mucho menor y se puede observar claramente los andenes donde en años anteriores no se podría ni circular en donde estamos parados ahora. ¿Cómo evalúan hasta el momento el cumplimiento de las medidas de prevención y de todas las medidas que se tomaron en los últimos días? Realmente creo que han funcionado muy bien. Nosotros hay dos medidas que son relativamente nuevas, que ya las aplicamos el 24 y días anteriores también. Donde la terminal está siendo dividida en dos partes, hay una zona exclusiva de arribos y una zona exclusiva de partidas, por lo tanto los pasajeros que arriban no se están cruzando con los que parten, eso nos permite evitar esa aglomeración, ese cruce de personas. También los ómnibus se están cargando con plataformas entre medio libres para evitar también la aglomeración al momento de cargar los equipajes en las bodegas. Y por otra parte, lo habitual ya en estas épocas de pandemia, controles de temperatura, de alcohol en gel. ¿Qué se puede recomendar a los pasajeros que vayan a viajar en estas horas? Hay como recomendación, en primer lugar, que lleguen a la terminal con el tiempo suficiente, ¿sí? Que no sea ni más ni menos, es decir, que no tengan una estadía demasiado larga, que ingresen a la zona de andenes unos 15 o 20 minutos antes de la partida de su coche, ya que los coches ingresan a los andenes 15 minutos antes de la partida y que una vez que estén en los andenes asciendan a su coche lo antes posible para ya acomodarse en sus asientos. Por otra parte, los coches de cada empresa no están siendo cargados en sus andenes habituales, por lo tanto es recomendable que los pasajeros verifiquen en los monitores que están adentro de la terminal en qué anden va a salir su coche para no tener que estarlo buscando dentro de los andenes.
¿Habrá un horario de mayor, que ustedes estiman de mayor movimiento, como pico en la jornada de hoy, o ya pasó o es ahora? El horario de mayor movimiento va a ser a las 14:30, donde se da la mayor concentración de partidas de toda la jornada del día de hoy. ¿Y los últimos coches sobre qué hora salen? Los últimos coches salen sobre la hora 21 del día de hoy. Y bueno, recordar también que en el día de mañana, por ser 1 de enero, se trabaja con un coche de emergencia. Más o menos la terminal tiene un movimiento de un 10% de lo que es un día común y corriente. Y no solo aquí en la capital, como les mencionaba, se han constatado varios movimientos, mucha gente en las calles, gente haciendo compras y también haciendo algunas celebraciones tradicionales, con protocolos, por supuesto, precisamente aquí en la capital del país. Pero veamos lo que será en el interior de nuestro país, ejemplo en el departamento de Paysandú, donde se realizarán varios operativos donde participarán personal de la policía y de la Intendencia. En conferencia de prensa, el presidente del SECOED, del intendente Nicolás Olivera, dio lo que serán los operativos para esta noche, igual que el 24, para lo que es la madrugada para recibir este 2021, en el cual habrá un gran operativo policial de intendencia y también parte de otras fuerzas vivas del SECOED en la ciudad de Paysandú. Va a haber controles, nuevamente las fuerzas del orden, o sea, la policía, junto con la intendencia. En la pasada noche del 24, por ejemplo, fueron, hay que decir, personal de la Intendencia, personal de policía, personal de otras fuerzas vivas, permanentemente recorriendo, exhortando al distanciamiento, y hay que decir que fue exitoso el operativo, ¿no? Porque se logró lo que se quería y se logró tener mucha presencia en muchos lugares, cosa que se va a repetir hoy de noche también, para, bueno, exhortar justamente a la no aglomeración, ¿no? Para esta noche tenemos un operativo similar con controles en diferentes puntos de la ciudad. También recalcar que la ciudad sigue viviendo con el normal desarrollo de nuestras unidades, atendiendo al público, atendiendo llamadas, denuncias, y se suma este operativo especial, digamos, de esta noche del 31, en la cual vamos a exhortar a la población a respetar las medidas sanitarias que están vigentes. ¿Cuántos efectivos estarán esta noche? Esta noche tenemos alrededor de 30 efectivos, unos 10 vehículos, autos, camionetas, motos, y vamos a contar con el apoyo de la Guardia Republicana. Con imágenes de Mauricio Nova para Canal 4D de Paysandú, Agustín Álvarez. Y de Paysandú nos vamos al departamento de Canelones, porque allí también se prepara un gran operativo que ya está en curso allí en el departamento canario y que continuará hasta altas horas de la madrugada. Nosotros ayer particularmente establecimos un acuerdo, primero que nada, de funcionamiento. En años anteriores el operativo Verano Azul proponía una situación de prevención, más que nada, desde tempranas horas, donde había circulación de policías, cuerpo efectivo y prefectura inclusive, por algunos lugares, como medida para evitar algunos sucesos. Una vez que la aglomeración está dada, es más difícil actuar ahí. Por eso establecimos este acuerdo. Fue muy receptivo el Ministerio del Interior a los planteos, inclusive tenemos amplias coincidencias en una cantidad de cosas. Sí lamentamos la espiral de violencia que cada vez se puede llegar a ser más grande si no tomamos nosotros determinadas medidas. Otra de las cosas tiene que ver con la instalación de mucha cartelería, promoviendo el turismo responsable, ¿no? Y con consejos hacia cómo cuidarnos, todo esto del tapaboca, de no compartir vasos, todo este tipo de cosas que vemos que suceden. Por otra parte, va a haber una prohibición de estacionamiento en una zona de la Rambla, porque entendemos que ahí en esa zona residencial también se dan algunos problemas de ruidos molestos y bueno, vamos a procurar el entendimiento de todas las partes para convivir mejor con eso. Cambiamos de tema ahora y nos metemos en lo que es el COVID-19 en nuestro país y nos debemos ir al departamento de Artigas. Todos los jerarcas de ese departamento que fueron hisopados esta semana dieron resultado negativo.
Como informáramos en las últimas horas en Canal 4, dio positivo a COVID-19 el coordinador departamental del SECOED, Juan José Guillor. Por tal motivo se debieron hisopar a la mayoría de las autoridades departamentales. En esta última jornada se comenzaron a conocer los resultados de los hisopados que se hicieron, por ejemplo, al intendente Pablo Caram, al director departamental de salud, al jefe de policía, entre otras autoridades, los cuales dieron negativo. El jefe comunal del departamento de Artigas fue quien a través de su cuenta de Facebook anunció el resultado de su hisopado negativo, acompañando la noticia con una foto junto al artiguense y ex director técnico de Peñarol, Mario Saralegui. Estamos en cuarentena todos los integrantes, dado que el coordinador resultó positivo y que está ingresado actualmente en CTI, pero estable. Todos los hisopados que se realizaron, los integrantes, los PCR resultaron negativos. Así que bueno, eso es una muy buena noticia. Hacemos saber a la población también que en este momento tenemos 39 casos activos en todo el departamento, 30 casos corresponden a la ciudad de Belloñón y 9 a la ciudad de Artigas. El prefeito de la ciudad brasileña de Quaraí, en su última jornada de mandato, recordemos que el 1 de enero asume el nuevo prefeito en esa ciudad, firmó un decreto que prohíbe el estacionamiento y las aglomeraciones de personas en la plaza principal de esa ciudad desde las 9 de la noche del día 31 y hasta las 9 de la mañana del día 1 de enero. Va a producirse un cierre de la plaza esta noche en la ciudad de Quaraí para evitar la aglomeración masiva que hubo el 24 de diciembre. ¿Situación similar aquí en Artigas también, seguramente? Sí, acá el operativo del 24 fue muy exitoso y acá estamos también coordinando para esta noche, 31, del operativo similar con apoyo del Ministerio del Interior, la Republicana como corresponde, y todas las autoridades municipales que van a estar trabajando, como ser tránsito, por ejemplo. Y continuamos hablando de la pandemia, de la emergencia sanitaria aquí en nuestro país y la situación del Uruguay con respecto a este virus mortal. Y para ello vamos a escuchar al infectólogo Julio Medina, quien va a dar algunos detalles de cómo es la situación actual de nuestro país. Es cierto que Uruguay lidió con una ventaja por encima de los demás países, mientras ya hay países en América Latina que están entrando a su segunda ola. Nosotros recién estamos entrando en la primera, y en Europa están con una segunda ola más letal, con más cantidad de fallecidos diarios que en la primera y más hospitalizados que en la primera ola. No es nuestra realidad. Entonces, de alguna forma, Uruguay eso ya lo ganó, ya lo tiene. Hay que tener en cuenta que esto siempre fue una carrera larga, siempre desde el inicio ha sido una carrera larga, y todavía nos queda todo el 2021. Lo importante es ver, cuando terminemos las campañas de vacunación en la región, en las Américas, yo no tengo dudas que Uruguay va a salir con buena nota, porque tenemos muchas ventajas. Tenemos una estrategia muy consolidada en nuestro país con el tema de las vacunas. Se logró este año, el 2019, todavía no terminamos, la campaña más exitosa de vacunación antigripal en el contexto de una epidemia. Así que todo eso ha marcado un escenario por un tema cultural, un tema social, un tema de confianza, probablemente que la sociedad ponga sobre el grupo de científicos que ha trabajado. Al final del camino, lo importante, esto no es una carrera de 100 metros, esto no es quién sale corriendo más rápido, esto es quién llega mejor al final, y al final yo creo que Uruguay va a estar bien. En Fraivento, 29 tripulantes de 2 barcos de ANCAP están en cuarentena por varios casos sospechosos de COVID-19. Las 2 tripulaciones están aisladas tras confirmarse que estuvieron en contacto con un caso positivo de coronavirus en Paysandú. Los 29 tripulantes, por el momento asintomáticos, están siendo hisopados en estas horas. Si bien los tripulantes tienen diferentes servicios de salud, se acordó realizar los tests con una misma empresa para evitar demoras en los resultados. En virtud de que eran en realidad usuarios de múltiples prestadores de salud de todo el país, especialmente de Montevideo y del Este, pudimos hacer un acuerdo entre el laboratorio del Puente, aquí está la directora técnica Carolina Comán del laboratorio que trabaja en el Puente Internacional, y ANCAP para que pudieran hacerse en este laboratorio, lo cual nos va a dar la tranquilidad y seguridad de la rapidez y la facilidad para realizar las tomas, que de otra manera hubiera sido extremadamente complejo. A la espera de los resultados, las embarcaciones quedarán amarradas en el puerto de Fraiventos y seguramente los tripulantes pasen fin de año aislados.
En los últimos días hemos hablado de los diferentes controles que ha realizado el Ministerio de Trabajo en todo el Uruguay, en varias empresas. En algunas se ha hecho público que se ha constatado algunos incumplimientos. Del total, presten atención a esto, del total de los controles realizados, el 55% registró incumplimientos. Entre el 18 y el 29 de diciembre, la cartera realizó 112 inspecciones en el marco del denominado operativo Trabajo Responsable. En total, los controles comprendieron a 6.302 trabajadores. De acuerdo con datos que divulgó el Ministerio de Trabajo, en el 55% de las inspecciones se constató algún tipo de incumplimiento, al tiempo que en la segunda visita de control el cumplimiento fue de 89%. Los incumplimientos más reiterados tienen que ver con la ausencia de protocolos específicos en determinados sectores, falta de cartelería informativa en los lugares de trabajo, falta de distancia de seguridad entre vendedor y cliente y ausencia de indicadores de aforo en el ingreso a locales. El intendente de Rocha, Alejo Umpierres, se refirió a las medidas que flexibilizan la situación comercial en la frontera del Chuy y dijo que es muy positivo para favorecer y atraer a los turistas locales. Cualquier familia o cualquier grupo de amigos, me parece que 10 es un número racional. Es lo que el gobierno nacional determinó como las burbujas familiares para las fiestas. Bueno, esa burbuja es la que tenemos que mantener también para el tema de los alquileres. Hemos hablado con los operadores inmobiliarios para que notifiquen en los contratos de esto. Nosotros vamos a controlarlo con nuestros inspectores y quizá hayamos sido duros en muchas medidas que tomamos, acompañando y ampliando medidas del gobierno nacional. Pero la realidad es que dentro de un crecimiento general de la pandemia, Rocha es el único departamento que bajó a más de la mitad de los casos. Y creo que alguna explicación hay en ese juego de hacer un contralor, porque hemos sacado cuerpos inspectivos y los hemos reforzado de la calle para hacer este seguimiento. Las normas están para cumplirse y estas normas no las hacemos por capricho, sino para cuidar la salud ciudadana y para mantener este esquema de hoy día que a la gente le podemos decir a Rocha, vengan tranquilos, Rocha es un departamento seguro, es tranquilo, no hay una epidemia galopante, hay poco menos que 40 casos muy distribuidos en su territorio y por lo tanto se puede venir a veranear seguramente, pero para venir a veranear seguramente hay que respetar las pautas que acá establecemos. En los últimos días hemos hablado de varios ajustes tarifarios en nuestro país y en las últimas horas habló el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, quien dijo que estos ajustes van a ayudar al aumento y a la reactivación de la economía. Creo que los anuncios ayer realizados son muy importantes porque van en sintonía con la línea económica trazada por el gobierno de coalición en cuanto a no aumentar la presión fiscal indebidamente sobre la población. Y en ese sentido creo que la noticia de no haber aumentado el gasoil tiene beneficios en la producción, en el transporte y en diferentes otras áreas de la vida nacional. Esto ya viene siendo reconocido por los sectores productivos de nuestro país. Hay aumentos, sí, son mínimos y van en dirección de lo que el Poder Ejecutivo ha fijado como prioridad, que es la reactivación económica del país en un tiempo lo más antes posible que se pueda. Penades dijo que las críticas de la oposición eran esperables y aseguró que el gobierno está cumpliendo con lo que se prometió en campaña. Es que en campaña lo que se prometió se está cumpliendo, que era no aumentar los impuestos. Aquí se está hablando de tarifas, que es otra cosa diferente. En el presupuesto nacional que acabamos de votar no se aumenta un solo impuesto. Cuando el gobierno recibió un déficit fiscal el más alto en la historia del país, del gobierno del Frente Amplio, lo que hoy estamos logrando con esto es un aumento de tarifas en un menor de la inflación y que cubre los costos de funcionamiento parcialmente de las empresas públicas. No es otra cosa. Aquí no hay aumento de impuestos y por ende no se está incumpliendo nada. El Ministerio de Ganadería decidió ampliar la emergencia agropecuaria por las intensas sequías a otros 6 departamentos. A comienzos de diciembre y ante la severa falta de precipitaciones, las autoridades habían declarado la emergencia agropecuaria para Río Negro, Paysandú, Maldonado y áreas parciales de Rocha, La Valleja, Canelones, Salto, Artigas, Tacuarembó y Durazno.
Ahora se decidió ampliar la medida a otros 6 departamentos: Cerro Largo, Flores, Florida, Montevideo, Soriano y 33. Primero, reconocer que en un área importante del país está ocurriendo una situación de crisis climática importante. ¿A cuánto llega esa superficie con esta declaración, esta ampliación? Llega a 10.400.000 hectáreas. Recordemos que el Uruguay tiene 16 millones de hectáreas, número redondo. Por lo tanto, gran parte del país está transitando una situación de crisis climática importante y hay un reconocimiento. Pero además de este reconocimiento, ¿qué es lo que qué mecanismos se desatan? Y se desatan unos mecanismos de ayuda por parte del Ministerio a los productores que están afectados en estas regiones. ¿Cuál es la ayuda? Básicamente la ayuda que se instrumentó y se está instrumentando es la posibilidad de obtener créditos con tasas subsidiadas a través de República Microfinancia. Eso entendemos que es un instrumento válido porque en definitiva son los productores quienes mejores saben cómo pueden utilizar de mejor manera la plata esa para poder paliar de alguna manera la situación de seca que están viviendo en la actualidad. Bueno, y es momento de hacer nuestra primera pausa en esta edición de fin de año aquí en Red Informativa, pero en minutos continuamos informando para todo el país. Ya volvemos. Lluvia de confeti en Nueva York, en el ensayo de los festejos de Año Nuevo en la Gran Manzana, que en esta ocasión serán distintos, producto de la pandemia por el coronavirus. La tradicional cuenta regresiva del Times Square se realizará de manera virtual y las calles del centro de Manhattan permanecerán cerradas. Sin embargo, sí volarán por el aire 2.000 libras de confeti con los deseos que varios neoyorquinos escribieron en el muro de Año Nuevo. Del otro lado del mundo, Moscú también se prepara para recibir el 2021 de una forma muy especial. El centro de la capital rusa fue iluminado por las fiestas a pesar de la pandemia y la seguridad fue incrementada a las inmediaciones del Kremlin, la Plaza Roja y también en la Catedral de San Basilio para evitar aglomeraciones. Y en un repaso de lo que ha ocurrido en este 2020 a nivel mundial, sin lugar a dudas, el principal autor, el principal actor, si se quiere, de lo que ha ocurrido durante todo este año fueron las redes sociales, su uso, su alcance, su mayor alcance y su amplio uso que se ha registrado millones y millones de usuarios. Todo esto que uno piensa que es positivo y que hace muy bien para la conectividad, para algunos profesionales a nivel mundial, no debería ser tan bueno en un futuro. La pandemia de COVID-19, que aceleró la transición digital, encumbró el poderío de los gigantes tecnológicos, pero también les puso en la picota por su creciente influencia. Reuniones de Zoom, búsquedas en Google, compras en Amazon, intercambios en WhatsApp y veladas en Netflix. Aunque ya tenían una posición dominante antes de la pandemia, los GAFAM estadounidenses, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, y los batch chinos, Baidu, Alibaba, Tencent y Xiamo, se convirtieron en hegemónicos en 2020. Estas superestrellas del capitalismo digital están empezando a dar una sensación de que son invencibles. Por su parte, estancadas durante mucho tiempo en el mercado local, las aplicaciones chinas empiezan a propagarse por todo el mundo con TikTok a la cabeza. La pandemia demostró la necesidad de regular estos conglomerados, cuya expansión avanza a golpe de adquisiciones. Además de controlar el acceso al mundo digital, el motor de búsquedas de Google controla el 93% del mercado. Estos cuasi monopolios encierran a los usuarios en ecosistemas bloqueados, según advierten algunos economistas especializados. Tras los fracasos pasados, procesos largos y tardíos y multas poco disuasivas, algunos países se pusieron firmes con la regulación de los algoritmos. También están las críticas de la sociedad civil. En Estados Unidos, Facebook sufrió en julio el boicot de un centenar de marcas con el trasfondo de la movilización Black Lives Matter, aunque sin daños económicos de relieve. En Francia, Amazon es acusada de destruir el pequeño comercio, explotar a los trabajadores, favorecer el consumo excesivo en detrimento del medio ambiente. Pero la empresa de Jeff Bezos registró ventas sin precedentes en el Black Friday. Esto demuestra que parte de la responsabilidad la tenemos los usuarios. Y luego están los datos. Una profesora de Harvard Business School denuncia el capitalismo de la vigilancia basado en la monetización de los datos personales. La fábrica del siglo XXI que creó Google no tiene grandes chimeneas.
Reposa la inteligencia artificial y los productos que fabrica son predicciones de comportamientos humanos vendidos a los anunciantes, explicaba el diario Le Monde a final de noviembre. Pero no todo son malas noticias. Hay que regular las plataformas, pero no convertirlas en chivos expiatorios, asegura un experto en regulación digital. Y agrega, son empresas increíblemente imaginativas, extraordinariamente bien gestionadas y que ofrecen una enorme calidad de servicio. Volvemos a temas locales y hablamos en lo que tiene que ver con el capítulo policial. En las últimas horas declararon los policías que participaron de un operativo fallido en la pasada noche en la zona de Piedras Blancas. Lo cual es natural, ¿no? Tiene el parte policial, tiene la declaración que se tomó hoy de mañana a uno de los muchachos detenidos que estaba dentro del vehículo, y ahora tiene las dos declaraciones de los policías que fueron interrogados hoy, a quienes patrocinamos desde el sindicato policial. Con esos relatos, ¿qué se construye? ¿Cómo se dieron los hechos? Para mí los hechos son muy claros, muy claros. En primer lugar, hay un vehículo que lleva a unos ocupantes que para y amenaza a unos policías de Bus Seguro que estaban, Bus Seguro es una repartición que estaba haciendo un patrullaje en la zona, y le dice, si no se van de acá los vamos a matar. Ellos comunican y los grupos de apoyo, entre ellos los policías que aquí estuvieron hoy, en la vuelta ven ese vehículo y lo identifican. Prenden la sirena, prenden las luces y le dan la voz de alto al vehículo. El vehículo, en lugar de detenerse, sale a toda velocidad disparado y se va. Ellos van detrás hasta que el vehículo para en una finca arriba de la vereda. Ahí se baja uno y se va corriendo, uno de los ocupantes del vehículo, y se baja otro de los ocupantes, arma en mano. En principio, como estaba arma en mano hacia abajo, los policías desenfundan, pero esperan, y cuando este señor entra a la casa ignorando la voz de alto, levanta el arma y los apunta. Cuando los apunta es que los policías efectúan los disparos, recién en el momento en que son apuntados con un arma de fuego. El menor que declaró que iba en el auto y fue detenido, ¿pudo decir por qué se dieron a la fuga? ¿Por qué el conductor aceleró? Lo que él dijo aquí fue que todo esto ocurrió porque el dueño no tenía libreta del vehículo, lo cual francamente parece muy poco verosímil, ¿no? Todo este episodio por la ausencia de libreta del vehículo. ¿Qué solicitó ahora Edelman? Seguramente falta alguna pericia, los policías declararon y ya están a disposición de la Fiscalía. Sí, los policías siempre están a disposición, sobre todo después de un procedimiento que tiene un resultado fallecido. Ya prestaron su declaración, fueron muy claros. Naturalmente estará pendiente el protocolo de autopsia y algunas cuestiones de rigor, y cuando la fiscal entienda que tiene todos los elementos necesarios, nos comunicará algún tipo de decisión o necesidad de mayor prueba en la que podamos intervenir. Pero yo repito, para mí esto está muy claro. Esto se encuadra en el marco del cumplimiento de la ley. Si un policía es apuntado a pocos metros con un arma, claramente está justificado disparar para salvar su vida y la de terceros. A mí no me deja ninguna duda. O sea que entra dentro de la legítima defensa. No, cumplimiento de la ley. Vos tenés diferentes causas de justificación. Yo creo que los policías actúan en el marco del cumplimiento de la ley, porque la ley de procedimiento policial les dice y les obliga en qué casos tienen que actuar. Y claramente ni siquiera ellos podían saber que la gente dentro de la finca estaba relacionada o no con la gente que venía en el vehículo, ¿no? Ayer Edelman nos decía que se encontraron municiones, se encontró un arma de fuego y 2 réplicas. Hoy se avanzó en cuanto a los detalles de lo que se incautó dentro. Aparentemente lo que había dentro eran réplicas, nada más. Pero a los efectos de lo que estamos investigando, no cambia que sean réplicas, porque una réplica es un arma de fuego estrictamente verosímil. A la vista es lo mismo que un arma de fuego normal. Entonces, si uno es apuntado con una réplica, no tiene manera de saberlo, y tampoco va a parar a averiguar si es una réplica o no. Entonces, evidentemente, el accionar de los policías fue completamente razonable. Doctor, aprovecho para preguntarle, se termina hoy el 2020, un balance, se podría decir que positivo, ya que no tengo conocimiento, no recuerdo que haya policías formalizados por justamente haber en los enfrentamientos con los delincuentes últimamente. ¿Qué dato me puede corroborar eso? Bueno, efectivamente, yo creo que en este año de tanto humo y tanto ruido y tanto fuego de artificio, que en marzo eran abusadores policiales porque estaban en la calle y golpeaban malabaristas,
después eran abusadores porque les daban la LUC y podían hacer cualquier cosa, y ahora a fin de año serían abusadores porque les votaron una ley para limitar el derecho de reunión, y aquí estamos cerrando diciembre sin un solo caso de formalizados por trabajadores policiales que hubiesen abusado en el marco de un procedimiento. Así que, señores, la policía uruguaya trabaja bien. La Intendencia de Montevideo declaró reservado el informe del Clemente Estable. Ustedes recordarán este informe que constató la presencia de COVID-19 en el 14% de los ómnibus analizados aquí en Montevideo. El coordinador general de la Intendencia, Juan Canesa, explicó al diario El País que la decisión de declarar reservado el documento responde a que contiene información sensible para las empresas. El estudio del Instituto Clemente Estable encontró rastros de virus en el 14% de los buses analizados. Confirmó que el virus está circulando. La intendente Carolina Cose informó este dato durante una conferencia de prensa en la que también exhortó a disminuir la movilidad y usar el transporte público solo cuando sea imprescindible. Asimismo, la Intendencia pidió a las empresas reforzar todos los procesos de sanitización, colocar alcohol en gel en las unidades y poner en la calle toda la flota para aumentar las frecuencias y así evitar aglomeraciones. Autoridades de las empresas cuestionaron la recomendación de minimizar el uso del transporte. Dirigentes de la oposición en Montevideo criticaron que la Intendencia haya reservado el informe. Señalaron que perjudica a la ciudadanía. Bueno, y por su parte la oposición criticó esta acción de la Intendencia de nombrar como reservado el informe de Clemente Estable. Es ilógico y va contra la transparencia que todo funcionario público tiene que tener. Es una postura que tiene secretismo claro. Blancos y colorados afirman que la resolución afecta las decisiones que puedan tomar los ciudadanos sobre el uso del transporte colectivo. La gente justamente tiene que saber qué es lo que está sucediendo en todo Montevideo y obviamente en el tema del transporte capitalino, donde se mueven muchísimos miles de personas. Entonces me parece que el foco tiene que estar en las personas, en los ciudadanos y no en las empresas. La sensibilidad en la ciudadanía, en la población, en el cuidado, en la salud y en este caso a quienes les afecta directamente, que son los usuarios del sistema de transporte colectivo, no necesariamente en los empresarios de transporte. Asimismo, los dirigentes señalaron que Carolina Cose ya tomó decisiones similares a esta, siendo presidenta de Antel. Cuando fue presidenta de Antel, declaró una cantidad de cuestiones secretas y reservadas, como los gastos de la Antel Arena y como los gastos en publicidad. Es un modus operandi de la intendenta Carolina Cose. Ya lo hizo en Antel y después nos encontramos con que en Antel Arena no salió lo que parecía, salió mucho más. Y las rutas de nuestro país han registrado un intenso movimiento durante toda la jornada y seguramente lo harán lo propio el próximo 1 de enero. Y un tránsito intenso, como le decías, principalmente hacia el este de nuestro país. Bueno, en un día como hoy lo primero que tenemos que hacer es nos marcar una hora de llegada al destino que vayamos a ir y para ir tranquilos, sabiendo que va a haber mucho tránsito, tenemos que ir muy atentos. La persona que va a conducir tiene que estar dedicada a eso, no puede tener elementos distractorios como el celular o algún otro elemento que la distraiga de su tarea, ya que al haber tanto tránsito, cualquier error de ese estilo, de distracción, puede costar un siniestro de tránsito, que es lo que queremos evitar. ¿A Minera qué operativo tiene este fin de semana largo? Bueno, tenemos un operativo similar a lo que fue en Navidad. Tenemos desplegado una cantidad importante de policías, principalmente en el eje de la costa, o sea, por lo que es la Costa de Oro y la costa oceánica, donde tenemos varios puntos de control, y tanto fijos como móviles, trabajando en procura de dar la mejor atención al tránsito que está concurriendo en estos momentos. ¿Qué se está controlando Segovia específicamente? Y específicamente en estas fechas hace mucho hincapié en lo que es el control de alcohol. Que esperemos que la gente tome conciencia y no haga un consumo principalmente y debidamente la persona que va a conducir, ¿no? Recordemos que ya desde hace unos años tenemos tolerancia cero en este aspecto y bueno, esperemos que la gente siga entendiendo eso y no haga consumo de esta droga y de otras, ¿no? Antes de cerrar, hablar de lamentablemente un siniestro esta mañana en la zona de Tacuarembó, que terminó con un
una persona fallecida, ¿no? Sí, lamentablemente tenemos esa noticia. Hoy sobre las 3 de la mañana en el kilómetro 331, ruta 5, próximo a la localidad de Curtinas, tuvimos el despiste y vuelco de un Chevrolet Celta, en el cual, bueno, resultaron lesionados sus ocupantes. Una persona de los lesionados terminó falleciendo al mediodía del día de hoy en un nosocomio de Tacuarembó. Estamos hablando de una mujer. ¿Perdón? ¿Estamos hablando de una mujer? Sí, una señora de 27 años, fue la persona fallecida próxima al mediodía del día de hoy. Compartimos ahora cómo cerraron las principales monedas en la pasada jornada. Dólar a la compra 41,25, 43,65 a la venta. Euro 49,48, 55,18. Real 7,30, 9,30. Peso argentino 0,07, 0,57 a la compra y a la venta respectivamente. La unidad indexada 4,784. La unidad reajustable 1.291,44. Bueno, y es momento de hacer nuestro último alto en la información, pero queda más novedades para compartir con todos ustedes. Hay novedades que tienen que ver con el este de nuestro país. En minutos nada más estamos con estos temas y más. Ya volvemos. Para que empieces este 2021 un poquito mejor, en Farmashop del 14 al 20 de diciembre tenés 25% menos con Farmacar Santander y 20% con Santander. Farmashop te cuida a vos y a tu bolsillo. Con estas ofertas de helados con Aprole, ahora tenés el sabor de siempre a menos precio. Lleva los helados clásicos Splash de 2 litros a 369 pesos. La línea Sinfonía de 2 litros y toda la línea Light de 2 litros a solo 399 pesos. No te las podés perder. En UTEC, prepárate para todos los futuros posibles. Nacimos para seguir ampliando el acceso a la educación pública. Trabajamos para que la educación universitaria llegue a todas partes del país. Proponemos un modelo educativo flexible y abierto al mundo, enfocado en emprender e innovar. Descubrí UTEC. ¿Por qué humildad? Porque el obeso es muy omnipotente. Yo cuando me pongo, el lunes empiezo, a mí que me van a enseñar, yo ya hice todas las dietas. Y entender que solo no puedo y necesito ayuda. Venir a pedirnos ayuda, ayuda a que vos puedas entender cuál es la palabra humildad y venir a pedir ayuda a un centro de referencia que sí te va a ayudar durante toda la vida. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Guía de cuidados para tener un verano seguro. 2 metros de distancia y tapabocas siempre que haya gente. Evita las aglomeraciones. No participes en fiestas o eventos. No compartas lugares cerrados, sin ventilación. Reunite solo con tu burbuja familiar. Mantén distancia de otras burbujas en playas o espacios públicos. No compartas mate, vasos, botellas o cubiertos. Higiene de manos siempre y de objetos de uso común. Respetá los protocolos en lugares públicos. Este verano sentite como en el Caribe en Solanas Crystal Beach. Vení a divertirte en sus aguas cristalinas, donde podrás practicar deportes náuticos sin motor. Hoy más que nunca, el Caribe está en Solanas. Vení a disfrutarlo en familia.
El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, habló de la situación del turismo en nuestro país, por supuesto, de cómo se están registrando estos últimos días, cómo se registraron, mejor dicho, estos últimos días de diciembre del 2020 y cómo se ve el próximo mes de enero. ¿Qué dicen los operadores turísticos de ahí del este de nuestro país? Del Centro de Hoteles Héctor Araujo, a Javier Sena de la Cámara Inmobiliaria, hemos estado en contacto con la gente de la Corporación Gastronómica, con Gastón Fibún, con la gente de Piriápolis, y lo que notamos es que hay un moderado optimismo porque a partir del pasado se empezó a incrementar la llegada de turistas, de gente que viene desde todos los rincones del país, y eso a todos los tiene un poco más esperanzados, obviamente, después de una Navidad que tradicionalmente es tranquila, ¿verdad? Se nota sobre todo movimientos los fines de semana, ¿no? Esto es característico del turismo interno. Es característico, la gente sale fundamentalmente a partir del día jueves, por ejemplo, pero ahora nosotros creemos que durante la primera quincena de enero ya va a haber un ritmo sostenido, eso nos da alegría, y también lo que venimos es a transmitirle, en este caso al presidente de la Cámara de Industria Hotelera del Uruguay, integrante del Centro de Hoteles, Alejandro ese apoyo que tenemos que dar del Ministerio de Turismo. Recién corté con el ministro Germán Cardoso, que también me pidió que le extendiera los saludos, y estamos con eso, apoyándolos y trabajando en conjunto, que de eso se trata. Viceministro, algunos destinos se ven más afectados que otros, ¿no? Por justamente la no llegada de extranjeros. Obviamente, no es lo mismo el Punta del Este de los brasileños que hoy estarían esperando la Rebelión, o los argentinos que fundamentalmente copan todos los lugares de restaurantes, supermercados y demás, pero nosotros tenemos un punto en el objetivo que es superar esta pandemia que está haciendo estragos a nivel de toda la humanidad. Es decir, en Europa hay países que están totalmente bloqueados, sitiados, con una segunda ola todavía más peligrosa que la primera, y nosotros estamos, repito, con mucha cautela, con un moderado optimismo, llamando a hacer turismo. Eso nos lo envidian muchos países, sin lugar a dudas. Y continuamos hablando del este de nuestro país y precisamente de Punta del Este, porque la terminal ha registrado intenso movimiento por momentos y por otros escasos, según los trabajadores de allí de Punta del Este. Con toda la incertidumbre propia de la situación de pandemia que vive el país, las medidas que se han tomado respecto a lo que es el transporte interdepartamental, en épocas muy complicadas, porque todas estas fechas ya estaban prevendidas con mucha anticipación, entonces que reacomodar toda la flota y demás, contratar unidades de terceros para poder cumplir con el aforo, y bueno, y tratando de atender la demanda, que obviamente es de mucho público nacional, sin duda mucho menos que años pasados, pero bueno, con el tema del aforo nos exige una estrategia distinta a la que veníamos llevando. No sé si están manejando números, pero más o menos en comparación a la temporada pasada, ¿cómo venimos a esta altura del año? De alguna forma, obviamente todavía no tenemos números porque no están cerrados, pero lo que pretendíamos era manejando el aforo del 50%, si logramos mantener más o menos la misma frecuencia del año pasado, estaríamos trabajando un 50% de ocupación.